Mónica Despradel, bailarina clásica y contemporánea, coreógrafa y empresaria artística, creadora y directora de la Fundación Nido para Ángeles, una madre que desde hace 25 años ha conjugado su pasión y el deber al trazarse como objetivo mejorar la calidad de vida de muchos niños y niñas. Lo más reciente, Ángeles sobre Ruedas. Hoy hablaremos de cómo transformar vidas en Cambia el Chip. De verdad que para mí es sumamente un placer tenerte acá y ya antes hemos tenido una conversación que pudo haber sido el podcast, vamos a decir. Sí. Y de verdad que yo estoy vestida de bailarina, como te decía, porque siempre quise ser bailarina. Y de hecho en mi outfits normales tengo mis tutús de todos los colores y me lo pongo normalmente. Yo hubiera venido en tutú entonces. Pero claro, eso fue un fallo. Lo tengo hasta con rosadito con corazoncito, de todas formas las tengo. Porque de verdad que para mí me siento sumamente agradecida y distinguida de que estés acá. Si bien le interesa hablar un poquitito del Nido de Ángeles y de Ángeles sobre Rueda, y de cambiar el chip en ese contexto, quiero que hablemos un poquitito antes de todo eso que estuvimos hablando, de la importancia de la educación, la importancia de las artes, de cómo debemos cambiar el chip en República Dominicana para volver a traer de vuelta, valga la redundancia, los principios y los valores y la cultura. Bueno, pues déjame decirte que primero encantada de estar aquí entre mujeres y además con esto que es lo que cambiar el chip. A mí me tocó cambiar el chip bien fuertemente porque mi vida empezó, yo soy una bailarina, soy una gestora cultural, eso es mi esencia, mi pasión, vamos a decir, lo que me formó. Y además de eso, que es lo que hablábamos ahorita, mi formación en la casa, mi formación familiar, la época en que me tocó crecer con lo que vi, lo que estaba alrededor, donde los ideales eran como bandera, personas con valores muy sólidos, pero también con esa determinación de que el pensamiento y el camino bueno es el que hay que andar. No importa si te trae o no te trae riquezas económicas, sino tus ideales realizados. Y yo tuve esa gran suerte. Yo siempre digo que fue una gran suerte de una generación, a pesar de la época oprimida, de la época sin quizás las libertades que hay ahora y que se han ganado, y la mujer todavía con muchísima conquista que hacer, pero sí, yo entiendo que había valores un poquito más definidos en el sentido de defender al ser humano en sí, a la esencia del buen camino. Hay mucha distracción ahora y para los niños y los jóvenes es un problema porque tienen a veces mucha información que para mí faltan los derechos, porque si tú a un niño de 3 años tú le das una información incorrecta, él no tiene la culpa, pero él lo va a asumir. Él lo va a asumir porque está como una esponja. Entonces, wow, esa apertura también de que todo el mundo tiene el derecho de hablar, pero qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, cómo lo dicen. Hay que un poco revisar lo que se está enseñando, porque yo pienso que hemos faltado al respeto en muchísimas ocasiones a nuestros niños. No, la verdad es que conversamos también un poquitito y me interesa saber un poquitito cómo nosotros, y digo yo como en mi época en que tenía hijos pequeños, ¿a dónde los llevaba? ¿Qué hacía con ellos? O sea, aquí en República Dominicana hay un desconocimiento de esa parte cultural. Digo yo, bueno, tú te vas en un sábado en la tarde y lo más que puedes hacer es un mall, o si vas y sabes mucho, o quieres ser un poquitito más arriesgado, te va al parque, al mirador o al malecón, pero ya lo hace una vez, lo hace 2 veces y ya los niños no están entretenidos, y la ciudad colonial la visitas y la puedes visitar ya tal vez 1 o 2 veces, pero ya también
y falta el conocimiento, el pasar la información de qué actividades hay y tal vez como dices, hay personas que están haciendo actividades pero no hay promoción, o tal vez la promoción se hace de otra forma para otro tipo de eventos y no para aquellos que sí tal vez nutren el alma. Así es. Sí, definitivamente las portadas y los medios señalan a veces más las cosas que no son quizás las de valor. Por eso la gente a veces desconoce las otras, porque está acostumbrado a que le bombardeen la información. Y eso, por ejemplo, no es verdad que fuera de en algunos países desarrollados culturalmente, en el sentido de que promueven sus propios artistas y demás, hacen una publicidad abarrotante. No, es carísima la publicidad en las calles, en colocar anuncios y todo eso es costoso, pero sí existen espacios, sí existen gente, que lo que pasa es que hay que seguir, lo que pasa es que hay que buscarlas, hay que interesarse, y para interesarse hay que hablar de ellas, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, busquen. Aquí hay muchísimos artistas que hacen cosas, muchas compañías de teatro, de danza, de música, espacios alternativos, teatro micro, restaurantes que tienen mozos que danzan, o sea, hay muchas cosas que se hacen, a veces en los parques, espacios que revelan la naturaleza y sus mejores caras de plantas y demás, pero hay que buscarlas, hay que seguirlas. Entonces siempre son como nichos. Tú vas a un sitio y tú ves la misma persona. Tú vas a otro, bueno, que siguen esto. Pero yo pienso que debemos de estimular a seguir nuestras cosas, nuestra cultura, qué hay este fin de semana, dónde busco aquí, busco allí, los espacios que no los voy a mencionar ahora todos porque no recuerdo todos, pero hay espacios que promueven lo que se está haciendo. Y vuelvo y te digo, sí hay cosas de valor que valen la pena visitar y apoyar, y necesitamos apoyarlo, pero hay otras que no. Hay otras que no, que nos distraen. Como generación tal vez, o como empresa tal vez estamos apoyando aquello que entendemos que vende y seguir como borregos. Exacto. Los likes de las redes sociales. Vamos a cambiar el chip. ¿Por qué venden? Porque es lo que tú estás, o sea, nosotros mismos estamos promoviendo. En vez de promover en realidad lo que tenemos que promover. Las empresas. Yo siempre digo, aquí todos somos responsables. Todos somos responsables. Desde el Estado, lo privado, la empresa privada, las personas de toma de decisiones, porque si tú eres una persona, una empresa de toma de decisiones que te van a oír, necesitamos que apoye. No pongo la publicidad, tal vez voy creando ese público y voy creando ese movimiento de principios, de valores, de llevar las cosas. Y de verdad que por lo menos que ahí hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Y hablarle a todos, porque yo siempre, a mí me dicen a veces, ¿qué tipo de música te gusta? Y me digo, a mí me gusta toda, la que sea buena, la que tenga calidad, que tenga sentido, que tenga una base técnica, que se sepa que lo está haciendo alguien que conoce de música, no que lo está haciendo con un aparato nada más. Yo digo que nosotros como dominicanos somos extremadamente talentosos, porque tú ves esa cantidad de música. Y yo digo a veces hasta los mismos memes, o sea, pasa cualquier cosa y creativos inundan de memes y demás. Y digo yo, si nosotros pudiéramos utilizar todo ese talento que tenemos para las cosas buenas, ¿a dónde no estaríamos? Sí. Porque de verdad que... Y yo creo que es un poquito... que nos saca a flote a veces, porque sí somos muy creativos y somos entusiastas, somos felices a pesar de... Porque miren, hay muchas personas que pasan trabajo y que tú dices, ¿cómo es que pueden? Y sí pueden, porque es eso es cultural. Eso es cultural. Es parte de nuestra cultura. Y en ese sentido, bailarina, ¿por herencia o vocación? Yo diría que las dos cosas, porque cuando yo era pequeña,
de 5 años, yo tenía 2 primas de mi papá que eran bailarinas, que son Inger Despradel y Lourdes Ramírez, Yuyu. Eran primeras bailarinas. Y después me tocó vivir frente a doña Clara Elena Ramírez, imagínate tú. O sea, yo me paraba y lo que veía era un bombardeo. Un bombardeo. Entonces, eso fue como herencia. Pero después que vi la clase, me quedé... Yo siempre diré que yo soy una bailarina, porque yo lo que soy es una bailarina. Me encanta, fue mi vocación, mi pasión, los escenarios, lo que yo sentía en los escenarios es lo máximo que yo he podido como tener. Ese espacio donde tú puedes desarrollarte y decir lo que tú piensas a través de un estudio del cuerpo y cómo moverlo, cómo no solamente manejar una técnica muy fuerte, que era el ballet, o es el ballet, pero sino también cómo hace que la gente te entienda lo que tú estás diciendo. Entonces, para mí, eso tiene un poder muy fuerte. Además, mucha responsabilidad también. Eso es otra cosa. Porque tú te paras ahí y tú tienes a un público mirándote. Entonces, los artistas... Yo soy una que, aunque me ha tocado hablar en público y a veces me toca más de lo que quiero, yo me pongo mala. Ese estómago se me pone. Y comienzo y... soy muy mala siguiendo guiones. O sea, a mí me ponen algo que yo tengo que decir y un teleprompter. Y tú lo rompes. Y yo lo rompo y yo improviso y ahí es donde vienen los temas. Y ustedes no, ustedes tienen todo milimétricamente establecido. Así es. Se dice también muchas veces, no, pero vamos a ponerla a improvisar. Improvisar se puede cuando tú eres un profesional. Ahí sí tú puedes improvisar, porque tú no estás improvisando, tú lo que estás es utilizando toda tu información para proyectar algo que no está estipulado y tú puedes romper. Pero, por ejemplo, los estudiantes de danza o de ballet o de cualquier técnica artística deben de pasar por esa rigurosidad del que tú no puedes improvisar. Tú tienes que hacer eso. Y después que tú lo sepas hacer, entonces tú puedes improvisar, porque tú tienes la base para improvisar. Entonces, sí, la danza sí tiene. Yo vivo con un cantautor y yo me doy cuenta que la danza sí tiene mucha disciplina a nivel de saberte los pasos, y aprendértelo, ensayar 60 veces. Pero yo siempre digo, es porque es con el cuerpo. Sí. Yo no tomo un violín o un piano y le doy para allá. Es mi cuerpo. Entonces, si yo me descuido 3 días, mi cuerpo puede o pasarse de peso o perder lo que ya yo había logrado. O sea, es muy sacrificado. La disciplina con la danza es súper sacrificada. O si estás bailando con un grupo y se dejan de ver 2 semanas, ¿cómo van a esa armonía y coordinación y esa experiencia de energía que se va dando mientras tú más ensayas, que cuando ya tú te paras frente al público, ya somos uno, ya sabemos exactamente lo que va a pasar, porque lo hemos ensayado muchas veces, porque no hemos sentido, porque hemos vivido juntos muchas veces. Y la experiencia de ser esa primera bailarina en Latinoamérica y luego llegar aquí a la República Dominicana. Sí. Tú sabes que como todo joven, hay un momento que tú dices, yo estaba ya en el Ballet Nacional Dominicano, ya yo había hecho muchas interpretaciones importantes aquí, pero estaba el hambre de la juventud, de me quiero ir a hacer cosas. Bueno, y me fui. Tuve 10 años fuera. 10 años fuera bailando para muchas compañías latinoamericanas, pero yendo al mundo con ellas, pero siendo dominicana, pero representándola a esas compañías. Y fue una experiencia maravillosa porque me hizo conocer otras cosas que pasaban en el mundo y que pasan, muchas que se están yendo ahora también, les sucede lo mismo. Y me dio la oportunidad de representar a República Dominicana con mucha altura. Y eso también es un orgullo porque sí podemos, los dominicanos tenemos mucho talento y podemos competir fuera y hacer cosas que se nos reconozca fuera. Y eso me pasó a mí. Ahora, cuando yo volví, habían pasado 10 años. Cambié el chip de nuevo. Tuve que cambiar el chip y decir, oh Dios mío, ¿y ahora qué hago? O sea, y tuve que
ponerme bien apretado esos pantalones para caminar con ellos y ahí fue que empecé a ser entonces gestora cultural, más que bailarina. Transformarte. Me transformé. Ser resiliente. Así mismo. Ahí traje compañías de fuera, traje a Michael Baryshnikov, que es uno de los bailarines de leyenda del siglo pasado, traje a Juan Julio Boca, Joaquín Cortés, Ballet de Monte Carlo, Ballet de Georgia, Ballet de Washington, Tango Kinesis. También tuve muchos espectáculos que marcaron época en la danza aquí, como Cartas Postdata, Nuestra Danza, en fin. Me puse esos pantalones de gestora cultural que me ha servido con los años hacer lo que estoy haciendo también, porque aunque vamos a hablar ahorita de Nido para Ángeles, sigo haciendo espectáculos de danza, sí. Sigo apoyando a compañías de danza, soy parte de instituciones y asociaciones de danza. También, exacto, te iba a decir, ustedes crearon luego de la pandemia, así mismo, se creó la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, así es. Que yo me sorprendí, digo yo, no había como un gremio, no había como esa... Siempre se han hecho intentos, y siempre ha habido intentos, pero llevar a cabo... una planificación, un proceso definido, que se logren hacer las cosas que tú planificas voluntariamente, no es fácil en un gremio. Es que la gente no sabe que el que tenga un gremio es un trabajo 24 horas sin remuneración. Exactamente. Entonces, he tenido una vida gremial, eso es, y que no te pagan, que tú no ganas, que no, eso es lo más cercano es un voluntariado. Es un voluntariado. Por el bien de la profesión, por el bien del gremio, por el bien del país. Claro. Hemos entendido que sí hay que tener personas remuneradas que tomen el control de la parte operativa. La parte operativa. Pero para eso tú tienes primero que presentar credenciales. Mira qué yo he hecho, mira que yo soy. Eso es un sacrificio que hemos hecho por la danza para que entonces sí pueda venir alguien remunerado y tomar el lugar para llevar la parte operativa. Pero hay que hacer sacrificios. Siempre es una inversión. Es una inversión que se hace, a veces una persona, a veces un grupo de personas, y no siempre la parte económica está presente. Pero y en estos temas de los gremios y las mismas asociaciones, porque es un gremio, porque es un tema empresarial, pero hay un tema que a veces se nos olvida. Es un tema de gestión de políticas públicas. Es un tema de impulsar, en el caso en el que mío es un tema de impulsar lo que es la economía del país, impulsar el desarrollo, pero en el caso de ustedes yo creo que a veces es hasta mayor, porque es impulsar la cultura, es impulsar la educación, es impulsar el crecimiento del alma, que sin eso no tenemos economía. No, definitivamente la cultura es lo que identifica a los pueblos y es un ingreso también muy fuerte económico para los países. Se nos olvida. Se nos olvida que sin cultura, París no fuera París, Nueva York no fuera Nueva York, Londres no fuera Londres, ni Japón fuera Japón. O sea, a nosotros no que lo nos fuera. encanta la madre patria, no hay España, no hay comida española, no hay el flamenco. Los flamencos, los museos, la que sé yo, qué sé cuánto. Sin eso, no tuvieran esos países desarrollados. Entonces, entendámoslos nosotros. No estamos, que es a través de eso. Esa parte. No es mendigando, es que eso es parte importante del desarrollo económico de un país y además, para colmo, del desarrollo humano. O sea, miren qué dos perfectas combinaciones. Es que tenemos el complejo de Guacanagarix. Yo digo que el dominicano es increíble. El dominicano cuando tiene dos cosas interesantes, y vamos a entrar un poquitito ahorita con uno de ellos, pero que no en ese sentido, pero sí de la importancia que se tiene que tener en la República Dominicana, y es que nos encanta, tú llegas a un avión y tú ves 25,000 sillas de ruedas. Entonces, y desde que se montan esas sillas de ruedas y se va para cualquier sitio, cambian el tono de hablar. Si vamos para Miami nos volvemos cubanos, si vamos para España inmediatamente somos españoles. O sea, es como un contexto. Y yo creo que a veces nos avergonzamos de nuestra cultura. Porque pienso, yo recuerdo, ahora casi
gracias a Dios, no sé si me he hecho más grande, obviamente, y como que no lo digo tanto, pero yo recuerdo como todo era, afuera es mejor, afuera es mejor, afuera es mejor, pero es porque nosotros lo estamos dejando que fuera sea mejor. Vamos a ser mejores nosotros, vamos a ser iguales. Vamos a impulsarnos nosotros. Cambiemos el chip. Vamos a cambiar el chip. Nosotros. Somos nosotros, que hay demasiado talento. Nuestros valores, nuestra cultura, de dónde venimos. Claro, y no podemos permitir que siga impregnado en nuestro quehacer, que somos menos, que no, exijámonos esa vara alta, exijamos a todo, y el Estado inmediatamente va a subir la vara, porque él es la gente, es las personas. Si nosotros nos ponemos a darnos nuestro propio valor, bueno, obviamente lo que es el Estado va a tener que responder, porque hay un grupo que ya medible de mucha gente que está solicitando que las cosas cambien a esto, cambien a aquello, como ha pasado. No hemos evolucionado en muchas cosas, claro que sí que hemos evolucionado. Y en ese contexto de no hemos evolucionado en muchas cosas, cambiar el chip, te tocó una situación personal. Muy grande. Esa sí me cambió el chip. Esa te cambió el chip. Sí. Esa... Todas las madres sabemos lo que son esas situaciones. Sí. No te voy a poner, yo soy una llorona, me pongo de una vez en ese sentido, pero mi esposo me dice, ¿por qué tú todavía? Pero es que imagínate esto. Exacto, yo soy así, de verdad. Mi marido murió hace unos años y cada vez que me pongo, de una vez me pongo en ese sentido. Ay, mi madre. Vamos a hablar de Nido de Ángeles. Sí. Ahí nuevamente. Yo vine un poquito vestida así hoy, porque tenemos un evento benéfico que se llama Ángeles sobre Ruedas. Que era la silla de ruedas, que digo yo, en vez de utilizarla en los aeropuertos para comodidad, debemos de trabajar para ese programa que tú tienes. Exactamente. Primero, para contarte, en el año 2000, yo estaba dando a luz mi segundo hijo, que ya yo dije, bueno, aquí me quedo, porque ya yo tenía a Gabriela. Y yo dije, bueno, mi segundo hijo, listo. Tengo la pareja, se acabó. Y vuelvo otra vez a afanar con todas mis cosas de edad, saco todas mis cosas. Y yo decía, ok, yo estaba en pleno apogeo. No me acuerdo qué artista yo estaba trayendo, que yo creo que yo hasta seguí trayendo, inclusive a los 4 meses de Sebastián haber nacido. Bueno, la cuestión es que Sebastián tuvo un parto muy complicado, o yo tuve un parto muy complicado, y Sebastián le faltó oxígeno al nacer. Y para no hacer el cuento largo, al final de cuentas, 3 o 4 meses después de aquel accidentazo, el desastre, donde yo también tuve al punto de morir, me dice ya, tiene parálisis cerebral. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? O sea, no sabemos. ¿Y cómo se maneja? Nada, yo me imagino, el mundo se te vino abajo. El mundo se me vino abajo, pero yo... Ahora me doy cuenta que es que ya Sebastián, la vida de Sebastián tenía una meta, un propósito. Porque hasta como yo lo cogí, me da a entender que fue demasiado valiente hasta cierto punto. Porque yo siempre no me permití nunca decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Que yo te hice y nada de eso. No hay ningún reclamo a Dios en ese sentido. Sino... ¿qué voy a hacer? Porque, ¿cómo voy a hacer con él? ¿Le está pasando a él? ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? ¿Cómo ayudo? O sea, me tocó como madre ayudar a imagínate tu madre, a un hijo, en una condición que no se conoce en este país. Yo di muchísimas vueltas, pocos espacios me respondían ante eso hace 25 años atrás. Y fue muy fuerte, muy fuerte. Yo lloré muchas veces diciendo, ¿por qué no me pasó algo a mí y no le pasó a Sebastián? Porque ahora, qué pena, o sea, yo tengo 30 años, 30 años más o menos tenía en ese entonces, 31, 32. ¿Y por qué le pasa a él cuando yo era todavía muy joven, pero ya yo sentía que yo había vivido fuera, que yo había hecho cosas, y él, con todas las limitaciones que me dicen que iba a tener, no. Entonces, fue fuerte. Pero, nada, de ahí nació Nido para Ángeles. Porque todo en la vida tiene un propósito, todo pasa por algo. Y ese sí fue un propósito más fuerte que inclusive el de la danza. Porque
O sea, me sorprende cada vez que voy, porque el de la danza siempre fue muy personal, que ahora que yo estoy en un gremio, la Asociación Dominicana Profesional de la Danza, pero todo mi quehacer de danza fue muy personal, muy para mi desarrollo. Pero Nido para Ángeles empezó no siendo solo personal, empezó siendo motivado por el amor a un hijo, pero después entregada al cambio y transformación de esta población, y que ha sido, y todavía somos como un motor para la parálisis cerebral. La Fundación ha tenido alrededor de 700, 800 familias, pero ahora mismo fijo tenemos 200 y pico de familias, 258 creo, 57. Y no dándole una jornada o una limosna, no, dándole un programa que los desarrolla. O sea, para eso se necesitan profesionales, para eso se necesita un diagnóstico, después pasar a un programa específico, recibirlo semanalmente, varias veces a la semana, otorgarle lo que necesita con equidad. Y todo eso, muy complicado, muy costoso y además de mucha responsabilidad, porque tú le estás dando un servicio a un ser que tiene que tener mucho cuidado con lo que tú le otorgues. Así que lo primero que me dije, yo para hacer esto me tomó un tiempo, no llegué a lo que estoy ahora tan temprano. No, pero obviamente nada llega fácil. Y nada llega solo. Aquí un equipo de personas profesionales. Yo siempre dije, tiene que ser con profesionales. Yo no quiero nadie al principio de forma solo voluntaria. Yo quiero que tú te entregues a esto y armemos esto de manera íntegra, digna y como con altos estándares. Y así, y yo creo que eso fue muy bueno como visión, porque poquito a poco se fueron dando las cosas. Y tal vez no te has puesto a pensar en momentos donde tú dices, tenía que pasarme a mí para yo hacer esto. Porque si es otra persona, tal vez no nace Nido para Ángeles, tal vez no tiene los contactos que tu carrera te dio, la facilidad tal vez de llegar a la televisión, a poder dar a conocer y articular. Yo pienso que sí, que hay muchas obras en el mundo que nacen porque a personas le sucedió. O sea, sí, si tú ves Olimpiadas Especiales, la Asociación Dominicana, Olimpiadas Especiales comenzó por la familia Kennedy, por una situación que les pasó. Después hay muchísimos casos de autismo en el mundo que tú dices, pues el autismo sí ha tenido conquista, pero es que empezó con una familia también de medios muy poderosa que impulsó las personas con autismo. En este país, lo que nosotros y yo crecí, o que más conocemos, que murió recientemente, doña Mary Marrancini. Por ejemplo, Dios mío, doña Mary. Rehabilitación en este país no se tenía hasta que doña Mary lo creó y ha sido, y es como el estandarte. Y fue por su hijo. Por su hijo Celso, por don Celso. Entonces, ahí, eso es un ejemplo que iba a decir ahora mismo. Ahí, eso era, por ejemplo, para mí, mi norte. Yo muchas veces me reuní con doña Mary, muchas veces, y le pedí sus consejos, cómo se impulsaba esto. Al principio estaba de la mano de rehabilitación, por supuesto. Y después, bueno, nos fuimos especializando para hacer un programa ya específico de parálisis cerebral. Mucha gente intervino, mucha gente sigue interviniendo para que esto se pueda dar. Y yo empiezo una etapa donde quiero que las personas que están en Nido más jóvenes empiecen a abrazarse, porque esto tiene que seguir, es algo que se instaló y no lo puede quitar nadie. La vida uno nunca sabe qué pueda pasar, y no solo mi presencia puede mantener a Nido para Ángeles, sino la labor que hacemos. Y ya para ir cerrando, hablemos del evento. Bueno, entonces nosotros nos inventamos muchísimas cosas, porque hay que cambiar. Tenemos que ver cosas nuevas para poder reinventar y llamar, y que la gente involucre y venga, y todos los días estamos buscando cosas que hacer. Y obviamente todos los años yo hago una gala de danza, para que tú sepas. Sí, yo no sé si tú ahí. Danza, sí, señor. Eso es este año en septiembre, para que lo busquen. Pero quisimos hacer Ángeles sobre Ruedas, que es un evento que busca más que nada visibilizar la condición
y concientizar sobre ella. Sacar a 100 niños con silla de ruedas no es fácil. O sea, sacar a un niño con silla de ruedas no es fácil. Imagínate, nosotros queremos colocar ahí muchos de nuestros niños. No van a ir todos, pero van a ir muchos. Y que puedan compartir con toda la familia o todas las personas que nos quieran apoyar y que nos acompañen, compartir unos 1000 metros de experiencia donde principalmente es caminar juntos, rodar juntos. Sensibilizar. Y donde mientras vamos caminando, vamos a ir viendo qué es lo que pasa con Nido y estos niños, que sí tienen educación, que sí tienen un programa que los desarrolla, que los pequeños logros quizás son muchos para ellos, que los pequeños logros, hasta como levantar la cabeza cuando la tienes caída, pueden dignificar su vida y quitarle un dolor a su familia. Entonces, todo eso lo vamos a vivir en 1000 metros. Entonces, necesitamos tu apoyo, porque además tenemos 30 familias que no están pudiendo venir a Nido con un programa que le da todo lo que necesitan por falta de transporte. Pero cuando tú dices, falta de transporte, pero que se metan en un autobús o que se metan... No, es que no se puede. No pueden. Entonces sí cuesta un dinero transportar a estos niños de su casa, porque debería de haber en cada barrio un centro como Nido, pero no existe. Entonces de repente alguien de Santo Domingo Este o de alguien de Santo Domingo Norte tiene que venir a Nido. Entonces, ese transporte cuesta dinero. Entonces, vamos a hacer que 30 niños que tienen, o niñas, que tienen posibilidad de echar para adelante, se beneficien con la ayuda de quien compre esta camiseta, que se compra en edctickets.com o en los espacios que vamos a estar vendiéndolo. Uno de ellos es Nido para Ángeles, que sería buenísimo que fueran a apoyar, y otro el mismo parque iberoamericano, que es donde vamos a hacerlo. Vamos a estar del 31 de mayo hasta el mismo 8 de junio, que es el día de la actividad, pues vendiendo las camisetas para que puedas entrar con ellas. Es la forma de entrar. Si por casualidad llegas ahí, van a estar las camisetas y gorras para que puedas entrar a la actividad y compartir con nosotros. No, la verdad es que siempre yo digo que estamos aquí en el mundo por algo y para algo. Y que la misión es hacer que las personas cambien el chip. En tu caso en particular, yo creo que cambiar el chip nuevamente, volver a los principios, a los valores, a la cultura, saber también que no tocamos el tema por el tiempo, que también nos toca otro podcast en ese sentido, ese estigma que tiene de estudiar artes y llevar arte, de que eso no deja dinero y que por lo tanto hay que estudiar otra cosa, porque cuando te dicen que quieren estudiar arte, los padres se ponen histéricos porque mi hijo va a pasar hambre. Exacto. Y ese es otro tema. Tema. Que cómo cambiar el chip y cómo entender ese contexto. Y saber que lo más importante es poder cumplir tus sueños. Y ser feliz por eso. Si ese niño, ese joven, quiere hacer esto, el primer responsabilidad de los padres es impulsarlo a que lo haga. Entonces no podemos, vamos a decir, descuidar esa parte tan importante que es, tú quieres, tú puedes. Y si tú quieres, tú vas a ser bueno en eso, porque tú quieres. Entonces, en eso que tú vas a ser bueno, porque ya el 50% de lo ya está hecho, que tú quieres. O sea que eso es muy importante. Eso yo creo que podemos cerrar este cambio, el chip, con una mujer sumamente resiliente, una mujer que ha cambiado el chip en varias veces en su vida, y de que no solamente en el arte y la cultura tú quieres, tú puedes, sino también ahora con Nido de Ángeles, que ya Nido de Ángeles tiene mucho tiempo, que va a continuar mucho tiempo, de tú quieres, tú puedes. Vamos a ayudar y vamos a seguir transformando el mundo. Así es. Y gracias por venir a cambiar el chip. No, cuando tú quieras. Cuando tú quieras lo cambiamos juntas. Sí, de eso se trata, de unir. Ahí sí. Y de que cada vez más tengamos una comunidad en donde hablemos de estas cosas, transparentemos y socialicemos, y muchos se motiven a cambiar el chip. Así es. Gracias.